Muchísimas gracias. Y tal vez antes de arrancar con el material propiamente de escucha activa, vamos a revisar nuevamente, como lo hemos hecho en todas las sesiones, nuestra unidad doctrinal, ¿verdad? Nuestra misión, nuestra visión. Y aquí tal vez le voy a pedir a Frank, ¿me ayudas con la misión y la visión? A Franklin. Claro que sí, con mucho gusto. Excelente. Mari, ¿y Mi- vos me ayudas después con el eslogan y los valores? Perfecto. Excelente. Dice así, misión, cautivar a nuestros clientes con la excelencia, calidez y personalización en todos nuestros servicios, sobrepasando sus expectativas. La visión dice ser la corporación líder en la industria de viajes en la región, sorprendiendo a nuestros clientes a través de experiencias memorables. Y el eslogan es convertir sueños en experiencias con propósito memorable. Nuestros valores, la pasión por el cliente, la innovación, la orientación a resultados, la excelencia y el enfoque colaborativo. Perfecto. Muchísimas gracias, Mari. Y vamos a revisar nuestros ejes estratégicos y me parece que Marce estaba por ahí. Marce, ¿me ayudas? Sí, claro. Ok, entonces ejes estratégicos, identificar oportunidades, crear y desarrollar nuevos negocios, innovar y transformar a través de la tecnología, agilizar, optimizar la operación, desarrollar integralmente el talento humano, todo alrededor del cliente, del customer centric. Excelente. Muchísimas gracias, Franklin, Mari y Marce, por ayudarnos con esto, ¿ok? Y básicamente al finalizar la sesión, la intención es que podamos revisar aspectos clave sobre la escucha activa, identifiquemos toda la parte multisensorial que se involucra en el proceso de comunicación y que podamos repasar algunas preguntas clave que surgen de la interacción con nuestros clientes. Y denme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla porque vamos a ver un videito, pero no puse el sonido. Entonces denme un momentito nada más para volver a compartir, pero con sonido. Ahí volvimos y están viendo, sí. Sí, Sí. correcto. Sí, Ok, señora. perfecto, excelente. Vamos a ver, antes de iniciar, perdón, repasemos como algunas cositas claves. Garanticémonos que mientras no estemos conversando, el micrófono esté en silencio. Respetemos el criterio de los otros. Vamos a poder usar el chat o el micrófono para hacer consultas. Yo estoy compartiendo pantalla y no los veo, pero Arlencita nos va a estar apoyando en el chat si existe alguna consulta o si alguien levanta la mano o algo así. Esta Arlencita nos va a apoyar con ese aspecto hoy. Y lo más importante es que disfrutemos la sesión y aprendamos unos de otros. Y aquí, de verdad, vuelvo a hacer hincapié. Por favor, estemos aquí y ahora, de verdad. Tratemos de los próximos 45 minutos más o menos estar presentes. Eh, Tratemos de no ver correos, de no estar en otra cosa, sino estar aquí en la sesión. Ya vamos a revisar un poquito de lo importante de comenzar a tomar conciencia en el proceso de la comunicación. Vamos a comenzar con una frase de John Maxwell que dice, escuchar no solo afecta nuestro éxito y logros, sino también nuestra habilidad de crecer. Y esto es importantísimo y esto es casi que crítico porque eh, nuestro proceso de interacción se basa en la comunicación, ¿verdad? Y la comunicación tiene la escucha como uno de sus factores claves. Entonces, vamos a ver un videíto que dura alrededor de 10 minutos. Y después de ver el videito vamos a volver para conversar un poco sobre este importante tema. Me cuentan si escuchan. ¿Escuchan? Sí, señora. Listo. Sí, sí, señora. Perfecto. All right, I want to see a show of hands. How many of you have unfriended someone on Facebook because they said something offensive about politics or religion, childcare, food?
And how many of you know at least one person that you avoid because you just don't want to talk to them? You know, it used to be that in order to have a polite conversation, we just had to follow the advice of Henry Higgins in My Fair Lady, stick to the weather and your health. But these days, with climate change and anti-vaxxing, those subjects are not safe either. So this world that we live in, this world in which every conversation has the potential to devolve into an argument, where our politicians can't speak to one another, and where even the most trivial of issues have someone fighting both passionately for it and against it, it's not normal. Pew Research did a study of 10,000 American adults, and they found that at this moment we are more polarized, we are more divided than we ever have been in history. We're less likely to compromise, which means we're not listening to each other, and we make decisions about where to live, who to marry, and even who our friends are going to be based on what we already believe. Again, that means we're not listening to each other. A conversation requires a balance between talking and listening, and somewhere along the way we lost that balance. Now, part of that is due to technology, the smartphones that you all either have in your hands or close enough that you could grab them really quickly. According to Pew Research, about a third of American teenagers send more than 100 texts a day. And many of them, almost most of them, are more likely to text their friends than they are to talk to them face to face. There's this great piece in The Atlantic. It was written by a high school teacher named Paul Barnwell. And he gave his kids a communication project. He wanted to teach them how to speak on a specific subject without using notes. And he said this: I came to realize that conversational competence might be the single most overlooked skill we fail to teach. Kids spend hours each day engaging with ideas and each other through screens, but rarely do they have an opportunity to hone their interpersonal communication skills. It might sound like a funny question, but we have to ask ourselves, is there any 21st century skill more important than being able to sustain coherent, confident conversation? Now, I make my living talking to people. Nobel Prize winners, truck drivers, billionaires, kindergarten teachers, heads of state, plumbers. I talk to people that I like. I talk to people that I don't like. I talk to some people that I disagree with deeply on a personal level, but I still have a great conversation with them. So I'd like to spend the next 10 minutes or so teaching you how to talk and how to listen. Many of you have already heard a lot of advice on this. Things like look the person in the eye, think of interesting topics to discuss in advance, nod and smile to show that you're paying attention. Repeat back what you just heard or summarize it. So I want you to forget all of that. It is crap. There is no reason to learn how to show you're paying attention if you are, in fact, paying attention. Now, I actually use the exact same skills as a professional interviewer that I do in regular life. So I'm going to teach you how to interview people, and that's actually going to help you learn how to be better conversationalists. Learn to have a conversation without wasting your time, without getting bored, and please God, without offending anybody. We've all had really great conversations. We've had them before. We know what it's like. The kind of conversation where you walk away feeling engaged and inspired, or where you feel like you've made a real connection or you've been perfectly understood. There is no reason why most of your interactions can't be like that. So I have 10 basic rules. I'm going to walk you through all of them. But honestly, if you just choose one of them and master it, you're already going to enjoy better conversations. Number 1, don't multitask. And I don't mean just set down your cell phone or your tablet or your car keys or whatever's in your hand. I mean, be present. Be in that moment. Don't be thinking about your argument you had with your boss. Don't be thinking about what you're going to have for dinner. If you want to get out of the conversation, get out of the conversation. But don't be half in it and half out of it. Number 2, don't pontificate. If you want to just state your opinion without any opportunity for response or argument or pushback or growth, write a blog. Now, there's a really good reason why I don't allow pundits on my show, because they're really boring. If they're a conservative, they're going to hate Obama and food stamps and abortion. If they're a liberal, they're going to hate big banks and oil corporations and Dick Cheney. Totally predictable. And you don't want to be like that.
You need to enter every conversation assuming that you have something to learn. The famed therapist Eb Scott Peck said that true listening requires a setting aside of oneself. And sometimes that means setting aside your personal opinion. He said that sensing this acceptance, the speaker will become less and less vulnerable and more likely to open up the inner recesses of his or her mind to the listener. Again, assume that you have something to learn. Bill Nye, everyone you will ever meet knows something that you don't. I put it this way, everybody is an expert in something. Number 3, use open-ended questions. In this case, take a cue from journalists. Start your questions with who, what, where, when, why, or how. If you put in a complicated question, you're going to get a simple answer out. If I ask you, were you terrified? You're going to respond to the most powerful word in that sentence, which is terrified. And the answer is, yes, I was, or no, I wasn't. Were you angry? Yes, I was very angry. Let them describe it. They're the ones that know. Try asking them things like, what was that like? How did that feel? Because then they might have to stop for a moment and think about it. And you're going to get a much more interesting response. Number 4, go with the flow. That means thoughts will come into your mind and you need to let them go out of your mind. We've heard interviews often in which a guest is talking for several minutes and then the host comes back in and asks a question which seems like it comes out of nowhere or it's already been answered. That means the host probably stopped listening 2 minutes ago because he thought of this really clever question and he was just bound and determined to say that. And we do the exact same thing. We're sitting there having a conversation with someone and then we remember that time that we met Hugh Jackman in a coffee shop. And we stop listening. Stories and ideas are going to come to you. You need to let them come and let them go. Number 5, if you don't know, say that you don't know. Now, people on the radio, especially on NPR, are much more aware that they're going on the record. And so they're more careful about what they claim to be an expert in and what they claim to know for sure. Do that. Err on the side of caution. Talk should not be cheap. Number 6, don't equate your experience with theirs. If they're talking about having lost a family member, don't start talking about the time that you lost a family member. If they're talking about the trouble that they're having at work, don't tell them about how much you hate your job. It's not the same. It is never the same. All experiences are individual. And more importantly, it is not about you. You don't need to take that moment to prove how amazing you are or how much you've suffered. Somebody asked Stephen Hawking once what his IQ was, and he says, I have no idea. People who brag about their IQs are losers. Conversations are not a promotional opportunity. Number 7, try not to repeat yourself. It's condescending and it's really boring. And we tend to do it a lot, especially in work conversations or in conversations with our kids. We have a point to make, so we just keep rephrasing it over and over. Don't do that. Number 8, stay out of the weeds. Frankly, people don't care about the years, the names, the dates, all those details that you're struggling to come up with in your mind. They don't care. What they care about is you. They care about what you're like, what you have in common. So forget the details. Leave them out. Number 9, this is not the last one, but it is the most important one. Listen. I cannot tell you how many really important people have said that listening is perhaps the number one most important skill that you could develop. Buddha said, and I'm paraphrasing, if your mouth is open, you're not learning. And Calvin Coolidge said, no man ever listened his way out of a job. Why do we not listen to each other? Number 1, we'd rather talk. When I'm talking, I'm in control. I don't have to hear anything I'm not interested in. I'm the center of attention. I can bolster my own identity. But there's another reason. We get distracted. The average person talks at about 225 words per minute, but we can listen at up to 500 words per minute. So our minds are filling in those other 275 words. And look, I know it takes effort and energy to actually pay attention to someone. But if you can't do that, you're not in a conversation. You're just two people shouting out barely related sentences in the same place.
You have to listen to one another. Stephen Covey said it very beautifully. He said, most of us don't listen with the intent to understand. We listen with the intent to reply. One more rule, and number 10, and it's this one: be brief. All of this boils down to the same basic concept, and it is this one: be interested in other people. You know, I grew up with a very famous grandfather, and there was kind of a ritual in my home. People would come over to talk to my grandparents, and after they would leave, my mother would come over to us and she'd say, do you know who that was? She was the runner-up to Miss America. He was the mayor of Sacramento. She won a Pulitzer Prize. He's a Russian ballet dancer. And I kind of grew up assuming everyone has some hidden amazing thing about them. And honestly, I think it's what makes me a better host. I keep my mouth shut as often as I possibly can. I keep my mind open, and I'm always prepared to be amazed, and I'm never disappointed. You do the same thing. Go out, talk to people, listen to people, and most importantly, be prepared to be amazed. Thanks. Cuéntenme, tal vez un par de personas, qué les pareció el video, qué consejos o qué rescatamos de eso. Yo quisiera, Dele, perdón, dale, Mari. dele. Ok. Yo nada más quisiera resaltar lo que para mi vista es tan fácil escuchar y tan complicado que lo hacemos. Creo que es como lo que me dejan los 10 tips de la presentadora. Realmente es fácil, nada más tenemos que callarnos y estar atentos y tratar de aprender de lo que la gente tiene que decir. Y como segunda observación, el hecho de que también, como siempre tratamos o la mayoría de las veces tratamos de hacerlo cerca de nosotros. El claro ejemplo de la persona que perdió un familiar y que uno dice, bueno, todo el mundo probablemente ha perdido un familiar en algún momento, pero no tenemos que apropiarnos de esa conversación y de ese sentimiento, nada más estar listos para escuchar y aprender. Excelente, muchas gracias, Glencito. Mari. Sí, la verdad que a mí me parece que tiene tantísimo, tan importante para nosotros ver y tomar en cuenta, porque vivimos en un mundo tan escandaloso y tan lleno de cosas que nos distraen y que nos mueven y queremos estar en 1000 cosas al mismo tiempo, y como, ¿verdad? El celular y la cosa y todo lo que tenemos pendiente a veces nos hace distraernos y nos hace también dejar de pensar en la otra persona. Tiene mucho que ver con el respeto, tiene mucho que ver ¿verdad? Con ser y con aprender, con escuchar y con oír. Qué importante todas esas cosas, y la verdad es que a veces no las pensamos, y oírlas ahí es para reflexionar un montón. Así es, y es que de verdad estamos a veces poco conectados con esa capacidad de escucha, ¿verdad? Posiblemente, como decía Mari, por todo lo que está a nuestro alrededor, desenfocándonos, digamos, del proceso de escuchar, o como decía Glenn, en la cantidad de veces en que nos ponemos nosotros de primeros, o asumimos la conversación como algo que tiene que ver con nosotros y no con los demás. Pero el impacto que esta escucha tiene a nivel de resultados y la posibilidad de que mejoren relaciones en todos los ámbitos es algo que de verdad nos lleve y nos mueve a prestarle atención. Y tal vez... Angélica, perdón, teníamos a Michael con la mano levantada, no sé si todavía. Perfecto, gracias, Arlincita. Michael, adelante. Hola, hola. Sí, bueno, es que también quería, ahora que hiciste la consulta,
a mí me parece muy importante que a veces nos da miedo decir que no sabemos, ¿verdad? Y uno de los puntos que hablaba la presentadora es que si no sabemos algo, hay que decir que no se sabe, ¿verdad? No dar una respuesta incorrecta solo por dar una respuesta, porque es parte de la falta a la escucha a la hora de estar conversando y el tema de que muchas veces oímos, pero no escuchamos a las personas y ahí es donde se pierde la comunicación. Y tenemos a Cristel también. Gracias, Michael. Hola, bueno, sí, yo nada más quería comentarles que para nosotros como asesores de viajes siempre nos han inculcado mucho el tema de escuchar al cliente para saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, con qué está ilusionado, para poderle pues vender nosotros la idea del viaje que más pues se pegue a sus deseos, ¿verdad? Entonces sí es para nosotros muy súper importante escuchar al cliente. Y lo que comentaba Michael, de que pues a veces nos preguntan cosas de un destino que pues definitivamente no sabemos. Tenemos que ser completamente sinceros y transparentes y decir, pues me lo dejo de tarea y se lo averiguo y en la próxima, pues en nuestra próxima conversación, pues ya le tendré respuesta de este tema. Pero sí es para nosotros también súper importante el tema de escuchar para poder hacer bien nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Cris. Y precisamente ahora al final de la sesión vamos a conversar sobre esas preguntas clave que están asociadas al proceso de escucha, pero también al proceso multisensorial, ¿verdad? Porque como ustedes bien tanto Michael como Kristen lo recalcaban, en las interacciones se vale decir no sé, pero el cliente agradece también una cuestión el cliente y cualquier interlocutor en realidad, una cuestión muy básica y es la autenticidad, la transparencia y el interés genuino. Y yo creo que todos hemos estado en esas conversaciones en donde sentimos auténtico y genuino interés en identificar nuestro requerimiento, nuestra necesidad, ya sea una necesidad tangible o la necesidad de ser escuchados, ¿verdad? Y es parte de las herramientas o algunas herramientas con las que queremos irnos hoy. Y entonces aquí yo le voy a pedir a alguno que me ayude a leer estas preguntas para que reflexionemos. ¿Algún voluntario o voluntaria? Con mucho gusto, si gusta yo lo leo, Ángela. Adelante, Franklin, muchísimas gracias. Encantado. Dice, ¿construye su respuesta a la vez que el otro sigue hablando? Continúo. Supone lo que van a Adelante. decir, supone lo que van a decir antes de que su interlocutor se lo diga. Interrumpe para dejar claro su punto de vista o para terminar las frases de la otra persona. Desconecta y permite que su mente divague en los temas que sigue pendientes y reacciona con impulsividad ante ciertas palabras. Tomémonos un segundito nada más para meditar en estas 5 preguntas. Y yo creo que todos lo hemos hecho al menos una vez. Pensemos en la última conversación que tuvimos con alguien y cuáles de estas 5 preguntas aplicarían para esa conversación. ¿Alguien nos quisiera compartir cómo le fue revisando estas 5 preguntas? Bueno, yo digo que las tengo todas. Yo soy muy impulsiva y la verdad es que esto me sirve muchísimo para reflexionar porque realmente sí, yo a menudo hago todo eso que dice ahí. Fatal, pero así es. Muchísimas gracias, Mari. Yo creo que todos lo hacemos. Yo creo que es una característica que tenemos todos los seres humanos, pero es importante que estas 5 preguntas las dejemos por ahí y las repasemos antes de cualquier conversación. Recordarnos qué es realmente importante para la otra persona, ¿verdad? Y
y que también meditemos. ¿Cómo me siento yo en una conversación cuando mi interlocutor hace precisamente alguna de estas cosas? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos más bien del otro lado de la silla? Si alguien nos quisiera compartir. Yo no estoy viendo manitas levantadas. Arlincita, Si ¿usted me quiere ayuda lo a ver si leo hay, yo. a ver si hay alguna manita levantada? Rosibel quiere hablar. Soy yo. ¿Cómo te sentís vos, Rosy, del otro lado de la silla con estas 5 preguntas cuando estás en una conversación y algo de esto pasa? Bueno, al igual que Marisol, yo también soy como muy impulsiva, ¿verdad? Entonces, cuando estoy del otro lado de la silla y que tal vez como que no siento que no me están poniendo mucha atención o que no me dejan tal vez como terminar de explicar mis ideas y que se me quieren como adelantar, eso a mí me desespera, ¿verdad? Y no me siento como escuchada realmente. Entonces es como, Dios, en mi familia, por ejemplo, yo es como, déjeme terminar de hablar, ¿verdad? Déjeme terminarme de dar como mi idea para que usted me pueda entender y demás. Entonces, sí, también entiendo a Marisol con lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y que está muy mal como que a veces uno divague o como que no ponga como mucha atención a lo que le están diciendo los clientes, pero siento que es eso, ¿verdad? Como decía en el video la señora, la comunicación o la habilidad de comunicación no es algo como que se nos enseñe mucho, ¿verdad? Creo que todos tenemos como ciertos problemillas ahí para comunicarnos asertivamente a veces. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Rosy. Y es que tanto de un lado como de otro es un ejercicio que hay que aprender. Y vamos a hacer aquí la separación entre escucha activa y escucha pasiva, ¿verdad? Escuchar pasivamente es solamente recibir información. Es como oír llover. Está ahí, pero no estamos conscientes completamente. La escucha activa es la capacidad que tenemos de escuchar con un alto grado de atención y participación comunicativa. Y cuando hablamos de escucha activa, ya más adelante vamos a revisar algunos aspectos que intervienen en ella, pero es importante que entendamos que es un proceso que no se hace solamente con los oídos, es un proceso multisensorial. ¿Por qué? Porque interviene la posibilidad de leer el lenguaje no verbal, de leer incluso el tono de la persona con la que estamos conversando, involucra la capacidad de leer el contexto también. Y analizar pues una serie de cosas que están alrededor de ese mensaje. Por eso es que cuando hablamos de procesos críticos en la comunicación, definitivamente no hay como una conversación cara a cara o en época de pandemia por lo menos con cámara encendida para poder desde la escucha activa entender completamente el mensaje y no solamente oírlo, ¿verdad? Y esta es una técnica de comunicación asertiva que se basa en la aceptación y la empatía y está básicamente vinculada con esa capacidad de expresar correctamente y de escuchar y percibir las razones de los demás, aunque no estemos de acuerdo. Y aquí viene también otro elemento clave de un proceso de escucha activa y es entrar a una conversación sin prejuicios o tratando de dejar de lado nuestros juicios de valor. Todos nosotros tenemos de una u otra manera juicios de valor ya preestablecidos respecto a una situación o incluso respecto a una persona, pero cuando realmente queremos trabajar en una comunicación asertiva y en una escucha activa, necesitamos dejarnos de lado nosotros y poner en primer lugar a la otra persona, entendiendo el mensaje de manera integral. ¿Verdad? Aunque en el video se nos decía que habían cosas que debíamos de dejar de hacer, no es dejarlas de hacer por dejarlas de hacer, es más bien dejar de simular que las estamos haciendo y comenzar a hacerlas de corazón. Pero cuando hablamos de una escucha activa correcta, integral o completa, tenemos que aprender a leer esas señales no verbales, hacer ese contacto visual. De verdad, muchas veces la gente habla con los ojos, ¿verdad? Yo creo que yo soy una de esas que habla con los ojos y con los ojos decimos cosas que no estamos diciendo con palabras. Entonces, establecer ese contacto visual nos ayuda a poder entender qué está diciendo nuestro interlocutor. La sonrisa es importante, una postura corporal
receptiva. Esto es importantísimo cuando arrancamos una conversación y la otra parte tiene los brazos cruzados y tal vez la expresión facial es una expresión facial dura. Ya de por sí sentimos que estamos entrando con un muro de frente, ¿verdad? La técnica del espejo, y es precisamente tratar de ser espejo de la otra persona y específicamente la no distracción. No hay nada más complicado que arrancar una conversación sabiendo que con quien estamos hablando no nos está poniendo atención. Y a veces está ahí enfrente de nosotros la otra persona, pero posiblemente esté pensando, como decía en el video, en que va a cenar o en que tiene que ir a recoger a los chiquitos o en 1500 cosas y no está ahí. Entonces, eso realmente se siente desde la silla del interlocutor. Y a nivel de señales verbales, en un mensaje es importante constantemente, realmente de verdad reforzarle a la otra persona que estamos en la conversación, ¿verdad? Resumir conceptos. Muchas veces decirle a alguien, entendí bien que lo que me estás queriendo decir es A, B o C, nos ayuda a abrir más bien ese canal, porque muchas veces también en el ejercicio de la comunicación pueden haber distorsiones. Entonces, poder hacer ese resumen es importante. Y nunca parar de hacer preguntas en términos de que en una conversación, si algo no entendimos o si no estamos de acuerdo o si algo no quedó claro, se vale decirle a nuestro interlocutor, perdón, pero no te entendí. Eso se vale y eso también es importante. Tenemos aquí siete cosas que no deberíamos de hacer cuando queremos fomentar la escucha activa. Si alguno me ayuda, Gerson, tal vez, que vi que por ahí entró a la llamadita. Sí, claro, con gusto. Adelante. Gracias. Número 1, distraerse durante la conversación. Número 2, interrumpir al que habla. Número 3, juzgarlo y querer imponer tus ideas. Número 4, ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información. Número 5, rechazar y no validar lo que el otro esté sintiendo. Número 6, descalificar al dar tu opinión. Y número 7, contar tu propia historia en vez de escuchar la suya. Perfecto, muchísimas gracias, Gerson. Y yo aquí, tal vez antes de pasar a la siguiente filmina, quisiera que tal vez un par de personas nos cuenten si alguna vez en alguna conversación han sentido algunos de estos 7 puntos presentes y cómo los hizo sentir eso. Ángela, Sí, Luisito, adelante. ese error de los 7 se cometen en la oficina siempre. Siempre que hay siempre que lo llaman a uno porque un cliente dijo algo, porque un cliente se quejó, esos 7 errores se cometen en la oficina, desde mi punto de vista, para que no se sienta mucha gente aludida. Pero desde mi punto de vista, eso se comete normalmente. O sea, Es una se interrumpe cuando cuando uno está diciendo el punto de vista. Primero escuchan al cliente y ya la verdad del cliente es la absoluta, no lo que uno no dice. Lo juzgan solamente con lo que el cliente dice y no con lo que tienen que escuchar de uno. Le dan la solución al problema sin saber el problema. Sin saber todo el problema, entonces creen que tienen la solución en la mano, descalifican la opinión de uno porque le dicen, no, es que esto no se tenía que hacer así. No, es que no hay una receta. No hay una receta como una receta de cocina para decir que todos los problemas de un cliente se manejan de una sola forma, porque hay clientes de clientes. Entonces, yo creo que esto de lo que no se debe hacer, deberíamos de comenzar por ahí, de comenzar a corregirlo, porque todos lo hacemos en la oficina normalmente, por desgracia. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Luisito, y es totalmente válida, digamos,
Y vamos a revisar todos estos temas y esto internamente, también lo estamos trabajando constantemente para comenzar a ponerlo en práctica. Y de ahí también lo importante de estas sesiones en donde todos podamos expresar cómo nos hacen sentir esas cosas para poder comenzar a trabajar en realinear cosas. Te agradezco muchísimo el feedback. No, con gusto. Perfecto. No sé si alguien más. Una persona más. Tenemos varias gente en la sesión. ¿Cómo nos hace sentir eso a nosotros? ¿A quién más tenemos por ahí? Ángela, yo cuando, y específicamente pensando en el punto número 7, y creo que eso es algo que, porque ya es como la segunda vez que lo menciono, es algo que me ha pasado muchas veces, cuando alguien pues se empieza a contar algo similar a lo que uno está contando o lo que uno está tratando de comunicar. Esa parte en específico, a mí pues lo que me hace sentir es que primero, que no le está dando importancia a cómo uno puede estarse sintiendo con X situación. Y segundo, eso como persona. Y segundo, en el término de la conversación, eh, el valor que se le da a lo que uno esté diciendo queda completamente por los suelos, ¿verdad? Porque entonces yo voy a poner sobre lo que me están diciendo mi experiencia, mis sentimientos, mi posición, y ya con eso anulo completamente todo lo que estoy recibiendo. Así es, Glencito. Y aplica en todos los contextos, ¿verdad? Tanto en el personal como en el laboral, ¿verdad? Ese punto 7. Sí, definitivamente. Y digamos, en el personal, pues tiene una implicación, lógicamente, sobre uno mismo, pero en el laboral es todavía aún más complicado porque tiene que ver con el valor que me dan como empleado, tiene que ver con em, eh, el valor que tiene mi trabajo para X o Y persona u objetivo. Y también, si viene de un superior, ya el concepto que uno tiene como empleado de ese superior, pues termina desmoronándose, ¿verdad? Sí, y tiene un impacto a largo plazo. Eso es parte del ejercicio o sea, de lo que hace el ejercicio tal vez más complejo, el impacto que tiene a largo plazo, el, el no trabajar en la escucha activa en todas las áreas. Sí, porque para uno queda como, ¿verdad? Echándole leña al fuego en la cabeza y va a largo plazo, como decís, la relación laboral pues se termina rompiendo, tarde que temprano. Ujú, ujú. Y Ángel, realmente, ajá, sí, yo reforzando lo que decía Glenn y con la pregunta que hiciste de cuál es el sentimiento, pues a mí específicamente yo lo que siento a veces es, o sea, de que tal vez termino una conversación y digo, ¿qué hice mal? O sea, qué hice yo mal en mi expresión para que no se me escuchara? ¿Sí? Y bueno, y en la parte personal y en la parte profesional. Y bueno, y bien lo dijo Glenn, de que o sea, que te quedas con eso en la mente eh, a futuro, ¿verdad? Eh, en mi caso, tal vez escucho, por ejemplo, consejos como lo de parafrasear, eh, y bueno, y del video de la muchacha, lo que me quedo es con lo que ella dijo al inicio, o sea, cuando estás escuchando activamente, simplemente estás escuchando activamente. No tienes, no hay una receta, digamos, o simplemente la gente lo va a notar. ¿Sí? Entonces, tal vez como ese sentimiento, digamos que al menos específicamente a mí me queda de qué hice mal,
sabiendo evidentemente pues características mías de que quiero mejorar específicamente eso. Muchísimas gracias, Osquita. Y es que sí, definitivamente el impacto de la no escucha activa es un impacto fuerte en nuestra interacción diaria y creemos que la comunicación es algo natural y fácil, pero de verdad es un músculo que necesitamos ejercitar. Y pues aquí tenemos algunos consejitos, básicamente 7 tips para poder hacer una especie de lista de verificación en términos de escucha activa, mantener contacto visual, sonreír, trabajar la postura corporal, mantener la atención en el aquí y el ahora, no divagar, esto es importantísimo. Las palabras de refuerzo o repetir el mensaje y el tema de las preguntas. Y como bien lo decía Oscar y como lo decía en el video, esto no tenemos que simularlo cuando lo estamos haciendo de verdad. La gente realmente sabe cuando todos sabemos cuando nos están escuchando activamente y eso es realmente crítico. Y en época de pandemia, pues la recomendación es que si uno está en videollamada, en la medida de lo posible, mantener la cámara encendida es una herramienta importante, sobre todo en medio de conversaciones cruciales, cuando la escucha activa debe acompañarse de un proceso de lectura integral, ¿verdad? De cara a nuestros clientes, entonces, ya conversamos a nivel personal cómo nos hace sentirnos ser escuchados y Cristel decía al principio de la sesión lo importante que es escuchar activamente a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada a esa conexión. Y cuando hablamos de clientes, pensemos no solamente en clientes externos, pensemos en clientes internos, ¿verdad? Y pensemos cómo nos sentimos nosotros también como usuarios de todos los servicios en la organización. Y es básicamente entender que en este proceso de escucha activa hay una herramienta clave que son las preguntas y muchas veces estas preguntas nos permiten apoyar el proceso de crecimiento de una manera mucho más valiosa. Y aquí, como parte del ejercicio, queremos compartirles a raíz de un entrenamiento de ventas que recibieron los equipos, una lista de preguntas que en equipo, diseño y Randall trabajaron para que vayamos viéndolas una a una de cara a nuestro cliente externo. Pero también les reto a todos a que nos dejen en el chat algunas preguntitas que a todos nosotros como cliente interno nos gustaría que nos hicieran para poder mejorar este ejercicio de comunicación y de escucha activa. ¿Ok? Y aquí les voy a pedir a los chicos de ventas que tenemos en el equipo que alguno me ayude a leer esas preguntas, a ver cómo estamos nosotros, cuáles de esas hacemos para conocer las necesidades de nuestros clientes o los requerimientos de nuestros clientes. Arlincita, no estoy viendo quién está, pero usted me ayuda a ver quién tenemos ahí de ventas para que nos ayude a leer. Sí, claro. Cristel, por favor. Claro. Y número, las 5, Ángela. Sí, las 5, porfa, Cris. Ok. Número 1, ¿a dónde le gustaría viajar? ¿Qué lugares desea visitar? ¿Es la primera vez que viaja a este sitio? ¿Ya ha viajado antes fuera de Costa Rica? Número 2, ¿en qué fecha le gustaría viajar? ¿Cuántos días tiene disponibles para este viaje? Número 3, ¿quiénes viajan? ¿Cuántos adultos, niños y edades de los niños? ¿Hay adultos mayores? ¿Nacionalidades de todos los pasajeros? Número 4, ¿cuál es el motivo objetivo del viaje? ¿Es una celebración especial, luna de miel, aniversario de bodas, vacaciones familiares, etcétera? 5, ¿ha viajado en los últimos meses? ¿En cuáles hoteles se hospedó la última vez que viajó de vacaciones? Muchísimas gracias, Cris. Arlincita, ¿quién más tenemos por ahí que nos ayude con estas 4 más? Sí, Patricia Solano.
Ok. Entonces, la número 6 dice, ¿qué tipo de actividades le gusta hacer cuando viaja? Actividades al aire libre como caminatas, bicicleta, etcétera. ¿Le gusta la naturaleza o prefiere ciudades? Número 7, ¿cómo prefiere viajar? ¿En tour, con otros turistas o independientemente? ¿Solo usted y su burbuja? Número 8, ¿qué idioma prefiere para los servicios? Número 9, ¿desea que le coticemos boletos aéreos también? ¿En clase económica o en ejecutiva? ¿Prefiere alguna aerolínea en particular? Muchísimas gracias, Patri. ¿Y quién nos puede ayudar con estas 4 últimas? Sí, Gifredo. Yo puedo, si quiere, si gusta. Ok, como quieran. Ok, voy 10. ¿Tiene un presupuesto aproximado para el viaje? ¿Alrededor de cuánto es el monto máximo que podría destinar para el viaje? 11. ¿Tiene alguna restricción o solicitud especial? ¿Requiere que los hoteles tengan algún requerimiento especial? Balcón, ventana, que se abra, habitación con facilidades para discapacitados, etcétera. 12. ¿Le gustaría que le enviemos la información, propuesta, cotización por email o por WhatsApp? ¿Se lo enviamos solo a usted o a otras personas también? 13. En caso de que aplique, ¿ha viajado antes con Terranova? ¿Cómo supo de Terranova? Muchísimas gracias, Katherine. Estas 13 preguntas son realmente preguntas poderosas, pero tratando de amarrar la información que podemos obtener de estas 13 preguntas con lo que hemos conversado de escucha activa, ¿qué sería clave para trabajar estas 13 preguntas y poder concretar una relación exitosa y a largo plazo con el cliente? O sea, aparte de estas 13 preguntas, ¿qué deberíamos poner en la interacción? Tenemos a Arnoldo con la mano levantada. Gracias, Hola, Alincita. buenos Arnold, días. buenos días. Gracias, buenos días. Y creo que las preguntas por sí solitas, digamos, generan mucha información, pero se vuelven tediosas cuando se las pregunta uno por una al cliente. Entonces, definitivamente hay que lograr empatía con el cliente y irlas preguntando bajo un contexto, ¿verdad? A veces tenemos clientes que es la primera vez y que sí tenemos que empezar a conocerlos, y hay otros que ya son repetitivos, entonces pues conocemos como su contexto, ha viajado con nosotros antes, o ahora a través de el CRM podemos conocer un poco de más información de a dónde ha viajado. Entonces siempre conocer un poquito al cliente, y si no, lograr ese ambiente en el que se sienta a gusto para poder ir recopilando toda esta información a través de las preguntas. Excelente, muchísimas gracias, Arnold, porque si no ejercitamos la activa en el proceso, podríamos sonar total y absolutamente robóticos y automatizados, ¿verdad? Y aquí, ajá. Yo estoy totalmente de acuerdo con Arnoldo. Me parece que esas preguntas hay que saber hacerlas, y hay que conocer un poco al cliente, hay que tener empatía antes de empezar con un cuestionario de estos. De hecho, creo que deberíamos de tenerlo nosotros, y conforme vamos llevando la conversación, irlas haciendo, pero como sutilmente, porque algunas suenan como muy... no sé, como inquisidoras, o no sé, me parece que hay que buscar la forma de hacerlas de una forma sutil, que suene bonito, pero el presupuesto del viaje, por ejemplo, casi nadie le gusta darlo, porque conforme vamos conociendo al cliente, vamos a saber si tiene dinero, no, si no tiene, si quiere ir a ver algo muy sencillo. Nadie te va a decir que tiene $50,000 para el viaje. ¿Verdad? Entonces, hay ciertas preguntas que hay que tenerles, que hay que saber preguntarlas. Creo que hay que analizar cómo, porque me parece que puede ser contraproducente. Gracias. Claro, Tenemos Mari. a Caroline también, Angelita, perdón. Adelante, Machita, muchas gracias, Caro.
Hola, buenos días. Yo creo que lo más importante con el tema de las preguntas y con el tema de los clientes es ponerle atención al cliente, porque yo estoy segura que la mayoría de clientes desde que nos contactan, muchas de esas preguntas es lo primero que nos dicen. Entonces, yo creo, y eso es en la parte vacacional, en la parte corporativa, también hay temas de necesidades que los clientes nos expresan y a veces nos estamos distraídos o seguimos un formato y repetimos lo que el cliente ya nos ha dicho para poder hacerle un check a una pregunta. Entonces, yo sí creo que es muy, muy importante ponerle mucha atención al cliente. Perfecto, muchísimas gracias, Caro. No sé, Arlencita, si hay alguna otra manita levantada. No, señora. Muchísimas gracias y concuerdo completamente con lo que ustedes dicen y precisamente por eso las preguntas las estamos trabajando como un formato que está amarrado a la escucha activa, porque como bien ustedes lo decían, mucha de esta información va a estar presente en la conversación y en la información que el cliente nos pueda dar si nosotros realmente ejercitamos esta escucha activa para poder entender cuál es esa necesidad y empatizar desde un proceso de comunicación completamente constructivo. ¿Y qué pasa si un cliente no nos compra ahora? Nos podría comprar después si el cliente siente apertura de parte del asesor o de la persona que lo está atendiendo. Y pensemos en este proceso como un proceso integral, como un proceso, y aquí estas preguntas están diseñadas para abordar al cliente externo, pero como les decía, les reto a que trabajemos en el chat y nos dejen en el chat algunas preguntitas que como cliente interno nos sentiríamos realmente satisfechos de que nos hagan o nos gustaría que nos hicieran para poder mejorar y trabajar de mejor manera toda esta interacción. Y pues siendo respetuosos con el tiempo que teníamos para la sesión de hoy, nada más me gustaría que tal vez a manera de conclusión podamos reflexionar en estas dos preguntas. ¿Qué me estoy llevando de esta sesión y qué puedo hacer yo para mejorar mi habilidad de escucha? Me gustaría escuchar a los que no hemos escuchado. Por ahí estaba Sigi, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Qué me llevo de esta sesión? Bueno, a veces a mí me pasa, y es un defecto que tengo que corregir, es que yo soy demasiado hiperactivo. Entonces, a veces estar en una conversación, a veces me cuesta como enfocarme o tal vez, bueno, no sé, tal vez enfocarme en la palabra porque de una u otra manera sí pongo atención, pero como concentrarme más en la conversación, tal vez no hablar, tratar de a veces conectar mal la lengua al cerebro, digámoslo de esa manera, como dar una opinión un poco más acertada, podría ser. Y para mejorar la escucha, todo lo que dijo la señora en el video es muy acertado, en realidad. Excelente, muchísimas gracias. Y después les voy a compartir por correo un resumencito de los 10 pasos que ella dio para que lo tengamos por ahí y ojalá lo podamos estar repasando constantemente. ¿Alguien más que nos quiera compartir a manera de reflexión estas dos preguntas? Por ahí vi que había entrado Laurita, Marta, Katica. Yo puedo decir que, digamos que me llevo hoy de esta sesión. Bueno, creo que ha sido sumamente importante porque hay puntos que en el día a día y dependiendo cómo seamos cada uno, sobre todo los que somos así más, más hiperactivos o más eh, así como somos algunos, no, tal vez no le ponemos es, atención a todos los puntos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, creo que incluso hasta las personas más pasivas fallamos
con todos los puntos. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar mi habilidad de escucha? Por supuesto que seguir y tratar de poner en práctica lo más que podemos. Ahora, yo difiero un poco con Glenn. Yo no creo que sea tan fácil. Yo creo que lo tenemos que practicar y practicar para poderlo hacer un hábito. En sí, los puntos, ¿verdad? Que se nos dieron, pero sí son realmente de toda utilidad y además, sí, ya en la práctica, creo que ya ahí sí se hacen parte del día a día, ¿verdad? Una escucha totalmente más activa. Eso es. Muchísimas gracias, Martita. ¿Alguien Marcela más? tiene la mano levantada. ¿Quién, Machita? Perdón, no te escuché. Marce Maineri. Marce, perfecto. Gracias, Machita. Adelante, Marce. Gracias. Bueno, a mí me parece me pareció, o sea, hay varias cosas de lo que ella dijo. Y bueno, lo primero que ella dijo fue multitasking, que uno últimamente, bueno, lo digo en mi caso, uno se ha acostumbrado a hacer varias cosas a la vez y eso es un error. Cuando empezó la charla, usted dijo, tratemos de hacer solo esto y efectivamente, o sea, mientras uno está escuchando alguna charla, se pone a revisar correos, entra algo, lo quiere responder, o sea, eso yo creo que es parte de no poner atención y no escuchar bien y yo creo que todos lo hacemos, no sé si todos, pero al menos yo muchas veces lo hago y hay muchos errores que cometemos. Otro es que no sabemos decir que no sé. A veces uno no sé porque le da pena o por lo que sea, no sabe decir no sé sobre algún tema y eso más bien lo que hace es que no logre aprender. O sea, fueron como varias cosas que me parecieron súper bien y yo creo que después sería bueno compartirlo porque también ella decía lo de evitar detalles. A veces hablamos más de la cuenta también, entonces entramos en detalles que tal vez no son tan importantes y nos desviamos del tema principal. Entonces, en conclusión, pienso que una buena tarea es efectivamente, si vamos a escuchar, poner atención en lo que estamos haciendo y no distraernos con otras cosas. Y más en este tiempo en que estamos, bueno, si no tenemos la cámara encendida, no nos ven, entonces uno se pone a hacer otras cosas. O sea, enfocarse, pienso que es el tema o lo principal. Y eso va a ser clave para una escucha activa. Y no es fácil, como lo dijo Marta, esto es cuestión de darse cuenta que uno está haciendo algo que no debería y entonces corregirlo, porque esa es la única forma, o sea, ir haciéndolo, pequeños cambios, ir haciendo pequeños cambios para lograr poner atención, porque es muy fácil distraerse. Así es, Marce. Y hay algunos, digamos, para mí es súper fácil distraerme con cualquier cosa. Entonces, definitivamente, como bien lo decías, es un ejercicio completo de atención integral. Muchísimas gracias. Yo pienso que esto es un temazo importantísimo en nuestra vida, no solo nuestra vida profesional, sino también nuestra vida personal, de cómo manejamos nuestras relaciones con las personas, porque esto es un tema de todos los días. Y me parece que deberíamos de darle seguimiento, porque cambiar un hábito, ¿verdad?, que a veces tenemos muy marcado, no es fácil. Y entonces todo esto de estar refrescando, de estar revisando, me parece que nos puede ayudar mucho para poder lograr a este cambio importante que tenemos que tener y en todos los niveles, porque, ¿verdad?, aquí estamos todos involucrados en todos los niveles, tanto como las altas gerencias, como o sea, todos tenemos que involucrarnos y cambiar en este tema que es tan importante, creo que en la vida de todos. Perfecto, Mari, muchísimas gracias. Sí, porque yo creo que el impacto se siente a nivel laboral, pero también se siente a nivel personal y es importante, como vos decís, tardamos en teoría 21 días para
trabajar el proceso a nivel cerebral de cambio de un hábito. Entonces es importante que le pongamos atención. ¿Alguien más quisiera compartirnos estas dos preguntas? Yo, Angelita. Adelante, Moni. Gracias. Yo creo que, bueno, como lo decía Marce, Marta y demás, para mí yo creo que también es un reto y no es fácil poder tomar esa conciencia. Sin embargo, yo creo que eso es de día a día, el hacernos consciente de lo que estamos haciendo y que definitivamente por algo, y recordar, por algo tenemos una sola boca y dos oídos, entonces dos orejas. Entonces, el poder escuchar más y hablar menos, y creo que todos los seres humanos necesitamos en algún momento únicamente ser escuchados. Entonces, ¿qué tan conscientes somos de ese tema? Y es algo para aplicar a nivel personal, a nivel profesional y todos los días. Entonces, yo creo que a mí también me pareció súper interesante todos los tips. Y uno cree que es un tema normal, que es un tema común y definitivamente es un tema crítico para poder generar excelentes relaciones, tanto personal como profesional. Entonces, de verdad que muy agradecida, me gustó mucho. Muchísimas gracias, Moni, y muchísimas gracias a todos por participar. Ángel, perdón, a Edgar y Patricia Solano levantaron la mano. Ok, perfecto. Gracias. Ok, a mí pues la verdad me gustó mucho porque son cosas que uno hace todos los días y nosotros teníamos una muy buena práctica que yo siento que hay que retomarla y es ponernos a escuchar nuestras propias llamadas, porque ahí nosotros nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo y cómo los podemos corregir. Muchas gracias. Muchas gracias, Edguitar. Patri. Bueno, ya lo han dicho como un resumen fue exactamente muy interesante y algo de los puntos que se lleva uno es que, como lo decía Mari, uno cree que es algo como del día a día, pero no, hay que trabajar todos los días un poquito en eso y el ser empáticos, el poder estar ahí presente en aquella conversación con el cliente. em, no distraernos porque cómo cuesta, o sea, hay tantas cosas como decía Marci, estás haciendo una cosa y quieres ir contestando otra y otra y otra y en realidad estás en una llamada, tenés que poner atención y tenés que tener ese control. Creo que es un control que debemos como manejar, ser muy empáticos para poder escuchar realmente y estar presente, porque también lo decías, ¿qué siente usted del otro lado de la silla? Uno lo percibe. Entonces así nos perciben también a nosotros. O sea, como uno percibe si no te dirigen la mirada o si no te, o vos percibís en el momento que no te están poniendo atención, es muy delicado cuando estamos nosotros del otro lado. O sea, realmente si tomamos una llamada, una conversación con un cliente o con cualquier persona, ser muy empáticos y estar realmente dentro de esa conversación es importantísimo y se agradece, o sea, uno lo agradece, así como el cliente agradece que le pusieras atención y pudieras enviarle alguna opción o alguna respuesta acertada en la parte personal o laboral, también se agradece. De verdad que es muy importante, fue muy bonita la charla y todas las opiniones realmente hacen reflexionar. Muchísimas gracias, Patri. Y aquí yo, a manera de cierre, de verdad, nos reto a que todos en las próximas conversaciones que tengamos antes de contestar esa llamada, de verdad, respiremos un segundo y tratemos de trabajar el tema de la escucha activa, estar aquí ahora, entender que lo que tenemos del otro lado del teléfono o del otro lado de la computadora es una persona que requiere de todo este proceso de conexión multisensorial.
Entonces, de verdad, si podemos poner un post-it en la computadora para recordar estar presentes en todos estos procesos, sería genial. Les agradezco muchísimo el tiempo. Nos pasamos 4 minutitos, 5 minutitos de lo que teníamos planeado, pero de verdad les agradezco muchísimo el tiempo, la atención y la participación, y les vamos a estar compartiendo el material una vez que finalice el ciclo de charlas de este tema. Entonces, les agradezco también estar pendientes de Bitrix para poder recibir ahí el material. Muchísimas gracias y que tengan un muy lindo día. Gracias igualmente. Buen día. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Chao, nos vemos. Gracias, feliz día, bye. Chao, que tengan un día muy lindo.